Bien, muchachos, vamos a trabajar en lo que es manejo de archivos y vamos a partir de un ejemplo bien básico. Ejemplo, archivos. Ejemplo 01. El primer ejemplo que vamos a hacer es la lectura de archivos nativa en Java. Y vamos, public static void, ejemplo 01. Para eso nosotros vamos a trabajar con las clases FileReader y BufferReader, que son las clases que proporciona Java para manejo de archivos. Y lo primero que tenemos que hacer es declarar un objeto de tipo file, que va a ser el archivo que nosotros vayamos a utilizar. Y tenemos que darle como parámetro el nombre del archivo. Entonces lo vamos a llamar entrada.txt. Si se fijan, automáticamente me incorporó la librería Java IO File. Si es que no se la incorpora automáticamente, van a Source, Fix Import y debería aparecerle. Con eso vamos a trabajar con un archivo y estamos diciendo que el archivo se llama entrada.txt. Ese archivo tiene que estar ubicado dentro del proyecto que estamos creando. Por ejemplo, dentro del proyecto, ejemplo, archivos. Dentro de esta carpeta tiene que estar el archivo que vamos a trabajar. Entonces vamos a crear un archivo de texto plano, lo vamos a guardar, le vamos a llamar entrada.txt, entrada.txt, y le vamos a poner, no sé, lo voy a poner valores del 1 al 9. Ese archivo tiene que estar en esa carpeta. Entonces, en la raíz de la carpeta donde está el proyecto, no donde está el main, sino que donde está el proyecto. Mientras esté en esa carpeta, nosotros podemos llamarlo directamente con el nombre del archivo. Si es que no ponemos el archivo ahí, tenemos que darle la ruta completa de donde va a estar el archivo. Entonces lo primero es asegurarnos que existe ese archivo y que ese archivo se llame entrada.txt. Si en Windows tienen que asegurarse que la extensión sea .txt. Entonces primero cámbienle las opciones de sistema para que muestre las extensiones y una vez que ven la extensión, creen el archivo. O si no, les va a quedar entrada.txt.txt. Le va a poner 2 veces la extensión. Una vez que tenemos el archivo, tenemos que declarar el FileReader. Y el FileReader es el que va a leer el archivo. Igual a new FileReader. Y le damos como parámetro el archivo. Ahora, el FileReader me pide que esté declarado dentro de un try y un catch, porque puede fallar. Como el FileReader puede fallar, tenemos que colocar el contenido siempre dentro de un try y un catch. Y si es que falla algo, mandamos el mensaje error de archivo. Nuevamente agregué el FileReader y se agregó automáticamente el import del FileReader. Y una vez que tenemos el FileReader, tenemos que poder leer información. Y para eso usamos el buffered
buffer reader. Le voy a llamar BR. Y le pasamos el file reader. Entonces esos son los tres objetos que tenemos que encapsular para poder leer un archivo. El primero es el archivo propiamente tal, que le voy a dar el nombre del archivo de texto que vamos a tener la información. El segundo es el file reader, que va a leer el archivo. Y el tercero el buffer reader, que va a ser buffer, que significa que va a ir leyendo de trozos del archivo y lo va a ir entregando. Una vez que tenemos los archivos listos, vamos a declarar una línea que va a ser la línea que yo voy a leer desde el archivo, y esa línea la leo con el comando br, que es nuestro buffer reader, readline. Con el readline voy a sacar la primera línea del archivo y la voy a dejar en mi variable que se llama línea. Como nosotros no sabemos la extensión que tiene ese archivo, tenemos que trabajar mientras la línea sea distinto de null. Mientras la línea sea distinto de null, lo que vamos a hacer es imprimir el archivo, el contenido. Lo voy a imprimir directamente en la consola, en la pantalla, digamos, de debug, porque todavía no agregamos la consola a nuestro sistema. Y system out print, y voy a imprimir la línea. Y después voy a leer otra línea. Entonces el readline lo que hace es leer una línea del archivo, lo deja en la variable línea. Mientras esa variable no sea null, la voy a imprimir por pantalla y voy a leer otra línea. Si esa línea nueva no es null, voy a imprimirla y voy a leer otra, hasta que la línea que yo leí sea nula, o sea que no me queden más líneas. Ahí voy a salir. Si ejecutamos eso, vamos a ver en el output de la consola, que todavía no hemos agregado a la consola, en el output de NetBeans, los números que agregamos al archivo, en este caso del 1 al 9. Entonces es el mecanismo básico para poder trabajar con archivos. Tenemos que declarar el file, que va a ser el nombre del archivo. Tenemos que declarar el file reader, que va a ser el que va a leer el archivo, y le pasamos por parámetro el archivo que yo creé, el objeto archivo, y después declaro el buffer reader y le paso por parámetro el file reader. Puedo meter uno dentro de otro 3 veces. El archivo dentro del file reader y el file reader dentro del buffer reader. Y al buffer reader nosotros le pedimos las líneas, que lea una línea, y con esa línea vamos a poder ocuparla. Y eso va a requerir que nosotros importemos estas tres librerías: el file reader y el buffer reader. Aparte de eso, nosotros podemos utilizar la consola. Y la consola, que es la que hemos venido utilizando ahora para poder escribir mensajes en pantalla, también tiene una opción para trabajar con archivos. Entonces, si voy a hacer un segundo ejercicio, y el primero es lectura nativa de Java. El segundo ejercicio es lectura de datos utilizando la consola. Agregamos la consola, archivos, declaro la consola nueva, y con la consola yo puedo declarar un objeto de tipo archivo directamente. Lo voy a llamar A1 new archivo y le doy el nombre del archivo, entrada.txt. Con eso ya tengo al tiro estas tres cosas encapsuladas. Entonces, si nosotros trabajamos con la consola, declaramos un objeto de tipo archivo, le doy un nombre y lo declaro como new archivo y le paso por parámetro la dirección del archivo. Nuevamente, si ese archivo está directamente en la raíz, no es necesario pasarle todo el path completo, solamente el nombre del archivo.
Luego tenemos que preguntar si es que yo puedo trabajar con el archivo. Y para eso usamos el reset. El comando reset lo que hace es tratar de abrir el archivo para leer información. Por lo tanto va a abrir el archivo y va a tratar de leerlo. Si es que el reset falla, voy a caer al else, va a ser señal de que tengo algún error en el archivo. Y el error puede ser que el archivo no se encuentre, que tenga otro nombre o que sencillamente no tenga permisos para leerlo. Si es que el reset no falla, significa que leímos el archivo bien. Por lo tanto, se opera de la misma forma que abajo. Definimos una línea, la leo desde a1.readline, mientras la línea sea distinto de null. Imprimo la línea y volvemos a leer una línea nueva. Importante, una vez que termino de utilizar el archivo, cerrarlo a a1.close. En cualquier lenguaje, cada vez que nosotros trabajamos con archivos externos, son cuellos de botella, porque la lectura de información desde la RAM es súper rápida, pero desde el disco duro es súper lenta. Por lo tanto, cada vez que nosotros vamos a trabajar con un archivo, o con una base de datos, o cualquier elemento externo, tenemos que ocuparlo y cerrarlo al tiro, que esté el menos tiempo posible abierto. Por lo tanto, acá vamos a abrir el archivo con el reset, lo voy a ocupar, y una vez que lo ocupo lo voy a cerrar inmediatamente. Entonces vamos a declarar el archivo como A1, voy a abrir el archivo reset, voy a leer una línea, mientras esa línea no sea nulo, voy a imprimirla, voy a leer otra línea y voy a ejecutar el ciclo hasta que se acaben las líneas. Y ahí finalmente voy a cerrar el archivo. Entonces ahí tenemos el ejercicio 2. Ahí tenemos los datos que están contenidos en el archivo. La ventaja de eso es que si yo modifico el archivo, si le agrego más información al archivo, esa información debería verse reflejada inmediatamente en el programa. Entonces, ahí vamos a tener la información que yo agregué al archivo en el programa. Si nosotros trabajamos con los datos almacenados en un archivo, ya no tenemos que estar digitando toda la información cada vez que nosotros echamos a correr el programa. Vamos a echar a correr el programa y vamos a poder almacenarle, mostrar la información que está previamente almacenada. Entonces nos va a servir como una primitiva base de datos, donde nosotros vamos a poder poner información y vamos a poder sacar información de ella. El segundo paso, una vez que ya podemos leer desde archivo, es poder escribir en archivo. Y para poder escribir en archivo, voy a hacer un tercer método, y esto es escritura de datos utilizando la consola. El proceso para escribir archivos es muy similar al proceso para leer archivos. Primero tenemos que declarar los archivos. A1, new archivo, y ese se llama entrada.txt. Y el segundo archivo le vamos a poner salida, salida.txt, y lo vamos a llamar A2. Entonces voy a declarar dos archivos, uno de entrada y uno de salida. El archivo de entrada es de donde vamos a leer la información, el archivo de salida es donde vamos a escribir la información. Si yo quiero leer información, tenemos que usar nuevamente el reset, a1.reset. Si es que eso falla,
mandamos un mensaje, error, archivo de entrada. Si es que el reset está bien, significa que puedo leer los datos desde el archivo de entrada. Pruebo ahora con el archivo de salida. Y el archivo de salida no tenemos que usar el reset, sino que es el a2.rewrite. Y el rewrite lo que hace es poder escribir en el archivo. El reset es para leer y el rewrite es para escribir. Lo mismo, si es que el rewrite falla, error, archivo de salida. Entonces, el primero de lectura, reset, el segundo de escritura, rewrite. Y luego el proceso es el mismo que tenemos acá. Una vez que tengo el segundo archivo para escritura, desde el archivo 1 que es de lectura voy a leer una línea, mientras la línea sea distinto null, la voy a imprimir por pantalla, pero además de imprimirla por pantalla la voy a guardar en el segundo archivo, a2.writeLine. Read line para escribir, write line, pero read para leer, write para escribir. Listo. Entonces, ese es el que escribe en A2. El write line va a escribir una línea que es la misma que yo leí y que imprimí por pantalla, la va a escribir en el archivo 2. Y luego voy a leer otra línea, si es que esta línea no es nula, voy a terminar con el proceso. Una vez que termino el proceso tengo que cerrar primero el archivo 2, porque lo terminé de ejecutar. Y tengo que cerrar también el archivo 1. Pero el archivo 1 no puedo cerrarlo acá. ¿Qué pasa si yo cierro el archivo 1 ahí? ¿Qué pasa? No poder seguir leyendo, pero ya terminé de leer. El problema se presenta cuando yo no puedo abrir el archivo 2. Si es que yo abrí el archivo 1, pasó. Si yo trato de abrir el archivo 2 y falla, me voy a saltar al else y nunca voy a cerrar el archivo 1, que quedó abierto. Entonces va a quedar abierto el archivo 1 y yo nunca lo voy a haber cerrado, porque nunca entré a este if. ¿Sí? Entonces tengo que asegurarme de cerrar ese if una vez que yo salga del segundo if. Si es que yo entro a este if, cierro el archivo. Si es que yo hago el else, también cierro el archivo. Entonces, o lo puedo poner dentro del if y dentro del else, pero en vez de escribirlo dos veces, lo pongo una sola vez fuera del if. Entonces, si es que el archivo 2 falla, voy a caer al else, voy a imprimir eso y voy a cerrar el archivo 1. Si es que el archivo 2 no falla, voy a leer desde el archivo 1, voy a escribir el archivo 2, voy a cerrar el 2, voy a salir y voy a cerrar el 1. Y ahí va a quedar el archivo cerrado. Dijimos que el archivo de entrada tiene que estar en la misma carpeta. El archivo de salida, el mismo sistema. Con la diferencia que si es que el archivo de salida no existe, lo va a crear automáticamente. Por ejemplo, acá nosotros no tenemos en el archivo un archivo de salida. Solamente tenemos entrada. Vamos a ejecutar la aplicación. Leyó los datos, los mostró por pantalla. Y ahora en la carpeta está el archivo salida, que lo creó automáticamente en nuestra aplicación. Y el archivo de salida tiene los mismos datos que el archivo de entrada, porque escribimos los datos desde una aplicación, desde un archivo al otro. Por lo tanto, si es que el archivo no existe, el sistema lo va a crear de forma automática. Es por eso que el archivo de entrada es importante el nombre. En el archivo de salida, si es que el archivo no lo encuentra, lo va a crear. En el de entrada, si es que no lo encuentra, va a salir el error. O sea, va a caer a ese error, archivo de salida o archivo de entrada.
Si es que nosotros, por ejemplo, le ponemos entrada 2, error en el archivo de entrada, porque no existe. Si es que yo me equivoco y en vez de salida le pongo salida 2, no me va a reclamar. Se va a ejecutar el programa bien, pero me va a crear otro archivo, salida 2. Entonces, por eso que nosotros tenemos que asegurarnos bien de que si yo voy a escribir datos, que esté con el nombre que yo quiero, porque si es que tiene un nombre equivocado, el programa lo va a crear desde cero. Entonces ahí tenemos cómo poder leer datos desde el archivo. Utilizamos el reset para leer y el rewrite para poder escribir en otro archivo. Y esas son las funcionalidades básicas para poder trabajar con archivos. Leer información en el archivo y guardar información en el archivo. La única otra diferencia que vamos a ocupar es poder guardar información parcializada en un archivo. Por ejemplo, voy a ocupar el mismo código de la lectura. Voy a leer un archivo, entrada. Voy a generar un archivo que se llame ventas. Ventas.txt. Y el archivo de ventas va a tener distintos datos en cada línea, no solamente un solo dato. Va a tener, por ejemplo, el nombre, no sé, Juan. Voy a tener un carácter que divida, que le voy a poner un guión bajo. Voy a tener el monto de la venta, 5.000, guión bajo, y voy a tener la sucursal donde se vendió, por ejemplo, Antofagasta. Ahí tengo tres datos en una sola línea. Por ejemplo, eso. Guardé el archivo de venta. Nosotros vamos a tener información del nombre del vendedor, el monto de su total de venta y la sucursal en donde está vendiendo. Pero está todo en una sola línea. Si es que yo ocupo el programa tal cual como tenemos, voy a decirle que lea desde venta, que saque la línea, que las imprima por pantalla y que termine. Por lo tanto, me va a mostrar todo el contenido, que es lo lógico porque está mostrando todo el archivo. Pero si nosotros necesitamos, por ejemplo, si yo quiero imprimir solamente las ventas de Antofagasta, no tengo cómo hacerlo ahí porque la línea es todo eso. Por lo tanto, tenemos que cortar esa línea en las tres variables que son, que es el nombre, el monto y la ciudad. Entonces, lo que yo voy a hacer es, primero, declarar las tres variables. Voy a tener el nombre, voy a tener el monto, voy a tener la ciudad. Esas son las tres variables que voy a leer. Cada vez que yo lea información desde un archivo, la voy a leer siempre como string, a pesar de que ahí haya, por ejemplo, un número. Como estoy leyendo desde un archivo de texto, eso va a ser siempre leído como un string. Después tenemos que hacer la conversión. Entonces voy a tener el nombre, el monto y la ciudad. Tengo dos formas de leer. La primera forma es usar un comando que se llama
string tokenizer. String tokenizer, st igual a new string tokenizer, y le voy a pasar dos strings. El primer string es la línea que yo quiero leer, que en este caso es la variable línea. Y el segundo string es donde yo quiero cortar la línea. En este caso le voy a decir que corte la línea cada vez que encuentre un guión bajo. Entonces lo primero es la línea que va a utilizar como base, que es la línea que leyó desde el archivo, y el segundo parámetro es el elemento que yo quiero utilizar como divisor, y en este caso es el guión bajo. De esa forma el string tokenizer va a pescar la línea y la va a recortar. Y luego yo puedo sacar los datos. Puedo decir nombre igual a string tokenizer.nextToken y me va a dar el primer elemento. El segundo elemento es el monto y el tercer elemento es la ciudad. Entonces, si yo quiero imprimir ahora, por ejemplo, voy a imprimir las puras ciudades. Entonces ahí tengo Antofagasta, Antofagasta, Calama, Calama, Santiago. Solamente las ciudades desde la información. Cada vez que nosotros pasemos por un elemento, voy a leer los datos desde el elemento y los voy a almacenar en la variable. Y luego vamos a utilizar la variable. En las ciudades, en cada una de las líneas voy a tener el nombre, el monto y la ciudad. Por lo tanto, yo puedo sacar la información de cada uno por separado. Y luego preguntar, por ejemplo, si ciudad equals ignore case Antofagasta, imprimo la ciudad. Pero no me salga con imprimir la ciudad, voy a imprimir el vendedor. Entonces voy a imprimir todos los vendedores de Antofagasta. Corto la línea, saco el nombre, el monto y la ciudad, y de ahí pregunto si la ciudad es Antofagasta. Entonces voy a tener Juan y Pedro, que son los únicos vendedores de Antofagasta. De esa manera podemos separar la línea en todas las variables que nosotros vayamos a necesitar. El segundo método, que hace lo mismo, es usar un split. Y para eso nosotros definimos un arreglo de string. Le voy a poner, por ejemplo, campos. Y hago línea.split. Y le digo dónde quiero que corte. El split lo que hace es cortar el string que yo le pase. Le voy a pasar la línea como string, le voy a decir que corte cuando encuentre un guión bajo y que todos los resultados me los deje en la variable campos. Por lo tanto, acá de la misma forma yo voy a poder sacar el nombre, va a ser campos en la posición 0. Monto y ciudad. Entonces ahí voy a poder hacer el mismo proceso, pescar la línea, usar el split, cortarla y cada uno de los campos separarlo a las variables que yo necesito. Una vez que tengo eso, ya podemos generar el objeto, si queremos trabajar con listados. Por ejemplo, yo podría decir, si tuviéramos, no sé, pues vendedor, v igual a new vendedor, y le paso el nombre, el monto y la ciudad. Entonces yo podría generar ya un objeto vendedor y ese objeto vendedor trabajarlo como un objeto tal cual.
sacando los atributos desde el listado. Entonces voy a poder recortar la línea y sacar toda la información de esa línea. Un punto importante es el token que nosotros utilicemos para cortar la línea. En este caso estamos utilizando el guión bajo. Pero si por ejemplo yo tengo almacenado ahí un correo electrónico, no puedo usar el guión bajo como divisor, porque muchos correos usan guión bajo. Entonces tendría que buscar otro token. Normalmente se usa el gato como token para poder encontrar que hay menos probabilidad de que se use un gato. No se puede usar en un correo, en un nombre, puede que se ponga en una dirección. Entonces tenemos que buscar un elemento que en nuestro conjunto de datos no sea un elemento que va a aparecer dentro de los datos. Entonces se puede usar el gato o por ejemplo doble gato. Con dos gatos ya es bastante poco probable que esté en algún texto. Entonces tenemos que buscar un carácter o un conjunto de caracteres que nos permita a nosotros identificar dónde termina una variable y dónde empieza otra. En este caso estamos usando el guión bajo. Y esa variable que nosotros utilicemos es la misma variable que nosotros tenemos que utilizar tanto en el string tokenizer como el split. Si usamos el string tokenizer se va a agregar arriba el import, string tokenizer. Si no se agrega automáticamente, lo agregamos con el refactor. Si es que no usamos el string tokenizer y usamos el split viene como parte de la clase string, así que no hay que hacer ningún import. Cualquiera de los dos es válido. El split normalmente es más cómodo por el hecho de que uno no tiene que hacer el import del otro elemento. El string tokenizer tiene la ventaja de que yo pido token nomás al siguiente sin importar cuántos son. Acá yo tengo que saber cuántos elementos hay. Entonces, cualquiera de los dos que utilicen, da lo mismo. Ahora, si es que yo quiero mostrar, por ejemplo, todos los vendedores que vendieron más de... ¿Cuánto tenemos? 5.000, 7.000, 5.000... Más de 7.000. El monto en este momento está como un string. Por lo tanto, nosotros tenemos que transformarlo a un entero. Si es que nosotros declaramos el monto como string, lo voy a diferenciar, le voy a poner monto st. Ese monto es texto. Si yo quiero comparar, por ejemplo, vendedores sobre 7.000. Si quiero mostrar todos los vendedores sobre 7.000, este va a ser vendedores de Antofagasta. Pero va a escribir eso muchas veces. Lo que tenemos que hacer es cambiar el monto a entero. Monto es igual a. Y para pasar de un string a un entero, tenemos que usar el integer.parseInt. Ahí voy a transformar ese monto, que es un string, a un entero. Y luego voy a preguntar si el monto es mayor que 7.000. Con ese método, integer.parseInt, voy a sacar los elementos que son números y lo voy a pasar efectivamente a un número. Entonces, el monto st, que es el valor del monto que está almacenado como un string, lo voy a guardar en la variable monto, que ahora sí es un entero. Y con esa variable monto voy a poder calcular, por ejemplo, todos los vendedores sobre 7.000, voy a poder sumar los totales de la venta, de la empresa, etc. Importante, como los datos están en el archivo debe ser consistente. Por lo tanto, yo tengo que asegurarme de que esa variable efectivamente traiga un número entero.
Entonces ahí tengo Pedro, Héctor y Rodrigo, que son los Pedro 7006, Héctor 10.000 y tanto, Rodrigo 9.900. Felipe tiene menos de 7.000, Juan tiene menos de 7.000. Entonces con el integer parseInt voy a sacar el valor y lo voy a transformar directamente a un número entero. Y eso es lo que podemos capturar desde el archivo de texto. Texto y número. De ahí podemos capturar verdadero y falso, pero podemos hacerlo con unos y ceros también para poder representar esos valores. Y ahí tenemos todo lo que vamos a poder hacer con archivo de texto. Leer datos desde el archivo directamente, escribir datos a un archivo directamente y poder trozar, digamos, la información que esté contenida en el archivo. De esa manera podemos ocupar una línea para cada, por ejemplo, persona. Entonces vamos a tener todos los datos de una persona en la misma línea. Ahí vamos a poder almacenar la información de un sistema en una base de datos primitiva como un archivo de texto.